Hola a todos, soy la doctora Elisa Blanco de Montevideo. Quería nuevamente agradecer al doctor Becerra y al resto del comité organizador por la invitación a participar en Oftalmo Córdoba. Y vamos a dar esta charla que hemos denominado ¿Qué debo ver en la papila glaucomatosa?, en un intento para ayudar a la práctica diaria para la valoración de nuestros pacientes a fin de determinar si estamos frente a una papila glaucomatosa. Entonces, recordemos que la piedra angular en el diagnóstico de glaucoma es la exploración del nervio óptico. ¿Y por qué es tan difícil? Pues por la variabilidad interindividual que existe. Hay tantos nervios ópticos como personas, y los casos incipientes en realidad son los más difíciles de determinar si realmente estamos frente a un nervio glaucomatoso o no. Un glaucoma avanzado es fácil de detectar, pero un glaucoma incipiente no siempre. Entonces vamos a seguir las reglas que han mencionado los autores de este artículo, que son 5 reglas para tratar de no perdernos ningún paso en la exploración del nervio, para ordenarnos. Entonces, la regla número 1 consiste en observar el anillo escleral, es identificar el límite del nervio óptico, dónde termina. Recordamos que el nervio, el borde externo del nervio óptico es el borde interno del anillo de Elschning, y la forma de determinar dónde termina nuestro anillo es el lugar donde deflexionan los vasos sanguíneos. La regla número 1 va de la mano de la regla número 2, que es delimitar el tamaño del nervio óptico. Muchas veces vemos pacientes con asimetrías en el nervio óptico de un lado y del otro. Entonces debemos de ver si esto es en realidad una diferencia de tamaño nada más del nervio óptico o si realmente hay alguna asimetría de otro tipo. La forma más fácil es la regla que está en el Basics de la Academia Americana de Oftalmología, con las lámparas que tienen la regla métrica graduada. Lo que hacemos es con el haz vertical medir de polo a polo con esta regla, en este caso nos dio 1.6, y según la lupa que estemos utilizando para examinar, la fórmula que vamos a aplicar. Vamos a multiplicar nuestra medida por una constante variable y sumarle también la constante que es variable según la lupa que utilicemos, y eso nos va a dar la medida del nervio óptico. Recordemos que por debajo de 1.5 se trata de un microdisco, por encima de 2.5 es un macrodisco, y lo que queda en el medio es un normodisco. Otra forma un poquito más subjetiva es ver cuántas veces entra nuestro diámetro horizontal de la papila en la distancia disco-mácula. ¿Okay? Entre el disco y la mácula, ¿cuántas veces entraría el diámetro? Debería entrar 2.5 veces si es un normodisco. Si entra más cantidad de veces, probablemente sea un microdisco. Y si no llega a 2.5 veces, posiblemente estemos frente a un macrodisco. Con el oftalmoscopio directo también podemos hacerlo, como una medida bastante rápida, con la luz pequeña del Heine, o si tenemos un Welschalin con la luz mediana. Lo que vamos a hacer es rellenar con nuestra luz el disco óptico que estamos observando. Normalmente la luz debería de llenar por completo el espacio en un normodisco. Si queda más luz que disco, es decir, que nos queda luz por fuera del nervio óptico, posiblemente sea un microdisco, y si la luz no alcanza y nos queda nervio por fuera, posiblemente esto sea un macrodisco. ¿Okay? Estas son formas para medir la consulta rápidamente, para tener un primer vistazo. Obviamente no vamos a tener una medida exacta, pero nos da una idea en nuestra consulta. Entonces dijimos, establecer los límites del disco, el tamaño del disco, y la regla número 3 es observar la capa de fibras nerviosas. La capa de fibras nerviosas la podemos observar correctamente únicamente si dilatamos al paciente y sobre todo si lo vemos con luz arerita. El defecto de capa de fibras nerviosas más común en glaucoma es el que es difuso, pero también es el más difícil de determinar. Es mucho más fácil cuando el defecto es focal. Si nosotros observamos este ejemplo de un paciente dilatado, también lo que podemos, cuando observamos nuestro anillo, vemos que acá hay una especie de dedo de guante, acá hay una escotadura, ¿okay? Hay una pérdida de soporte vascular a ese nivel, es decir, el tejido que soporta ese vaso no está y por tanto el vaso cae. Hay una pequeña hemorragia en astilla y hay un clarísimo defecto de capa de fibras nerviosas, o signo de Hoyts, que lo vemos más oscuro. Y si nosotros observáramos nada más esto, que es lo que nosotros vemos cuando hacemos un papilazo en la consulta sin dilatar al paciente, posiblemente nunca sospecharíamos que nuestro paciente tiene semejante defecto, que es compatible además con el campo visual. Este es un ejemplo de una papila como la veríamos sin dilatar, un papilazo. Tal vez podamos ver que el anillo temporal está más disminuido, pero cuando dilatamos al paciente vemos que esto que parecía un vasito sanguíneo a esta altura es en realidad una hemorragia en astilla, y de este sector parte un defecto de Hoyts, un defecto de capa de fibras nerviosas. ¿Okay? Por tanto, es sumamente importante dilatar a todos nuestros pacientes con glaucoma. Así que dijimos establecer los límites, el tamaño del nervio óptico, la capa de fibras nerviosas, y la regla número 4 es la atrofia peripapilar.
la más cercana a la beta, la más distante la alfa, y la atrofia alfa, que no es tan específica de glaucoma, puede ser una zona de hipo o hiperpigmentación que corresponde a un adelgazamiento de tejido corioretiniano. La atrofia beta es una atrofia del EPR que deja esclera visible y vasos coroideos, y cuando es 360 grados es bastante específica para el glaucoma y se denomina aloglaucomatoso. En el campo visual se diferencian porque la atrofia alfa da un escotoma relativo y la atrofia beta da un escotoma absoluto. Como les dije, cuando es 360 grados puede tomar la forma de lo que se llama el aloglaucomatoso. Y la regla número 5, que probablemente sea la esencial, y digamos la que no ofrece duda de que estamos frente a un glaucoma, y que además es un glaucoma que no está controlado, si la enfermedad está en actividad, menos del 1% de las personas sin glaucoma, mejor dicho, tienen este tipo de hemorragias, y bueno, nos habla, como les decía, de que la enfermedad no solo está, sino que además no está controlada. ¿Okay? Entonces, esas son las 5 reglas principales que menciona el artículo. Hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de evaluar un nervio óptico. Una de las consideraciones es la regla ISNT. La regla ISNT nos dice que el anillo es más grueso inferior, que a su vez es mayor que superior, que es mayor que nasal y que es mayor que temporal. Es una regla como para tener en cuenta en la evaluación normal, pero no tomarla como cierta, porque el 30% de los normales no la cumplen y el 30% de los glaucomatosos sí la cumplen, ¿ok? O sea que tomarla con palillo, pero sí la podemos utilizar en nuestra práctica como para tener una idea más. El color es importante también. Es normal cierto grado de palidez del nervio óptico con la edad, ¿ok? Pero no esto. Recuerden que los pacientes con glaucoma en general tienen papilas excavadas, aunque no, es más lo que se excava, digamos, que lo pálido. Cuando vemos un nervio más pálido que excavado, posiblemente no sea glaucoma. Este ejemplo es un paciente que tuvo una neuropatía óptica traumática, pero si el nervio está más pálido que excavado, posiblemente sea una neuropatía óptica no glaucomatosa, habrá que buscar la causa. Los defectos focales del anillo neuroretiniano es algo sumamente importante. Si nosotros vemos este nervio, podemos ver que hay una nasalización de los vasos, vemos que hay atrofia peripapilar, y si seguimos los bordes de nuestro anillo, vemos que acá hay una escotadura. El vaso sanguíneo cae, como les decía, no hay soporte, entonces en vez de viene así, y se cae, porque hay una especie de pozo, ¿ok? Y esto es un defecto focal del anillo neuroretiniano. Muchas veces se le dice en algunos lugares vaso en bayoneta porque emula la curvatura de las bayonetas antiguas. Si nosotros seguimos el mismo ejemplo, seguimos el borde de nuestro anillo, vemos el nervio óptico que cae en este pozo donde no hay soporte. ¿Okay? Los poros de la lámina cribosa muchas veces podemos verlos en nervios ópticos normales, pero cuanto más alargados y más profundos son, más patológicos. ¿Okay? Y muchas veces adquieren la forma de lo que es el PIT adquirido de papila, foseta adquirida. Una consideración especial merecen los pacientes miopes. Los pacientes miopes dan lugar a mucha confusión, porque a veces vemos una papila en un miope alto y decimos, ¿esto es glaucoma o está así porque tiene miopía y nada más es la forma de su nervio óptico? Entonces hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta en los miopes altos en estas 5 reglas que mencionamos, sobre todo en el tamaño del disco. Recuerden que los pacientes miopes altos tienen lo que se llama macrodiscos secundarios, aumentan más o menos un 1% el área de disco por cada dioptría de miopía. Por tanto, son discos que aumentan de tamaño luego del nacimiento, son macrodiscos secundarios. Y en la forma del disco también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, este disco óptico, que ahora vamos a hablar de lo que es la forma que van adquiriendo, pero vemos que en realidad tiene toda una creciente escleral miópica. Es lo que se llama la forma que adquieren disversión del nervio óptico, que tienen una alta prevalencia en pacientes miopes y con astigmatismos. E incluso puede ser común en refracciones de -3 a -5, es decir, pacientes que vemos prácticamente todos los días, no necesariamente tienen que ser miopías magnas para tener una disversión del nervio óptico. En los discos inclinados, el 93% de los pacientes además tienen astigmatismo, ¿ok? Y dan defectos en el campo visual compatibles con el área de atrofia que presenta. Entonces, cuando hablamos de disversión del disco óptico, tenemos que tener en cuenta 2 relaciones geométricas. Uno es la entrada al globo ocular, el ángulo de entrada, y lo otro es qué tan rotado está sobre su eje, es decir, la inclinación con la que entró al ojo y la rotación del disco sobre sí mismo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un disco inclinado? Bueno, que literalmente entró torcido. Entonces, toda el área que estaba destinada a ser llenada por el nervio óptico, a como el nervio entró torcido, solo se llenó esta partecita, el resto se esclera desnuda. Por ejemplo,
este caso vemos que el nervio está torcido, toda esta parte es esclera, esta parte corresponde a la parte más alta, y esta parte corresponde a la parte más profunda, porque está chueco. Y cuando hablamos de la rotación sobre su eje, la forma más fácil es imaginarnos un eje de X y eje de Y. El eje X y el eje Y correspondiendo a digamos, lo que vendría a ser las arcadas. En este caso, el nervio óptico no está rotado, el ángulo es prácticamente de 90 grados. En este otro caso, trazamos el eje de X y el eje Y sobre la altura de las arcadas y vemos que este ángulo es muy diferente a este otro. Esta es una torsión de prácticamente 40 grados y lo medimos a favor de las agujas del reloj. Puede ser en contra también, por supuesto. Entonces, en la miopía magna, si seguimos las 5 reglas que mencionábamos, para delimitar el anillo, vemos que el anillo termina acá. Este es el nervio óptico. Todo lo demás es esclera. ¿Ok? Si nosotros trazamos los ejes a la altura del eje X y el eje Y, que es donde están las arcadas vasculares, vemos que este nervio óptico tiene una rotación de prácticamente, una torsión de 90 grados en contra de las agujas del reloj. ¿Okay? La capa de fibras nerviosas, realmente muy difícil de evaluar en este caso porque se nos mezclan las alteraciones de la miopía. Por tanto, en un nervio de este tipo, realmente pedir una OCT o una HRT no nos va a ayudar demasiado. La atrofia peripapilar en este caso es por la creciente escleral miópica, está dada por la creciente, y no hay hemorragias en disco y retina. ¿Okay? Entonces, los multicéntricos, los signos más importantes que ellos encuentran para determinar que una papila es glaucomatosa son las muescas en el anillo, como ya vimos algunos ejemplos, el defecto de capa de fibras nerviosas, recordemos focal difuso más difícil de darte cuenta, pero más común, la disminución del anillo neuroteniano nasal, la aparición de fosetas adquiridas en el nervio óptico, las hemorragias en astillas, el signo de glaucoma. La excavación grande en un disco pequeño, un microdisco no tiene derecho a tener excavación. Si un nervio disco tiene excavación, hay que sospechar de que hay algo que no está bien. ¿Okay? Y la atrofia peripapilar beta 360 grados o aloglaucomatoso. Como ven, la relación copa-disco no está dentro de los más importantes y sin embargo es el que más usamos. Cuando vemos muchas historias clínicas, vemos que la única descripción del nervio es la relación copa-disco, y como ven, no es de los signos más importantes. O sea que eso es algo que debemos de repente tener en cuenta para empezar a cambiar en el momento de describir nuestros discos en nuestras historias clínicas. Muchas gracias.